o las dos cosas. En general, no les interesa mucho la clase grabada, porque no sé, pero siempre me piden los PDF, así que como quieran. Vamos a ver las dos cosas, total, lo tengo que se guardan su. Voy a empezar a grabar las dos cosas. Bueno, vamos a empezar a grabar, que es lo que no hice todavía. Vamos a grabar la clase. Bueno, arrancamos termodinámica haciendo un poco de historia. Fundamentalmente desde el punto de vista de cómo surgió la termodinámica, ¿no es cierto? Y como les digo acá, surge con la necesidad de mejorar las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor eran las que transformaban el calor en trabajo mecánico. No sé si han visto películas viejas, pero los trenes antiguos eran máquinas de vapor. Las máquinas de vapor tenían una caldera donde le metían carbón, ¿no es cierto? El fuego calentaba agua, ese vapor de agua hacía presión y transformaba la presión en trabajo mecánico, ¿no es cierto? En eso consiste una máquina de vapor. Entonces, en la primera mitad del siglo XIX, la idea era que mejorar el rendimiento, que la mayor parte del calor se utilizara o se transformara en trabajo. Eso sería mejorar el rendimiento. Yo le doy calor y lo transformo en trabajo, pero mucho del calor que le doy se pierde. En la medida que pierda menos calor, más rendimiento, más me va a rendir la máquina, menos combustible voy a gastar. ¿Bien? Entonces la idea es esa. Así surge, bien empíricamente surge, digamos, la termodinámica. ¿De acuerdo? Hoy, estos principios, todas las leyes de la termodinámica se utilizan para la realización de máquinas de combustión, centrales térmicas, energía nuclear. En todos lados está la termodinámica, ¿sí? En la física de los materiales tienen termodinámica. La física, digamos, está atravesada por la termodinámica. Cada uno de sus temas, la termodinámica nos está indicando la dirección del proceso, digamos, la termodinámica es una parte muy importante de cualquier situación física. ¿Bien? Uno de los fundadores de esta parte de la física, o un gran ponente de la termodinámica, mejor dicho, fue este hombre que se llamó Enrico Fermi, ¿sí? Que se mudó a Estados Unidos para participar en la fabricación de la bomba atómica. Esa es la parte oscura, digamos, de su historia, pero tiene varios libros, fue Nobel de Física, es un reconocido físico. Y yo utilizo también entre los libritos de los que saco algunas cosas, utilizo un libro de él que se llama Termodinámica. Un librito que es un apunte chiquito, que también suele estar online. No sé si lo conseguiré para subirlo, pero lo que yo extraigo del librito, te lo pongo en las clases. Bueno, salimos con pasa que ahí teniendo este problema, pero no importa. Dejo de compartir y vuelvo a compartir porque se clava cuando hay una teclita que no sé cuál es, que no me acuerdo cuál es, que se clava el PowerPoint cuando la toco. Seguimos. Bueno, esta parte esta parte de la izquierda de la pantalla es el prefacio del libro que les digo, Termodinámica de Enrico Fermi. ¿Bien? Él habla un poco de la historia también de la termodinámica.
Bien, este librito está disponible, está en español, pueden acceder y es interesante, es más que interesante consultar. Una vez que, sobre todo consultarlo una vez que ya hayan visto la materia. Cuando ya han entendido termodinámica un poco, se pueden acercar a este libro y les completa las nociones que uno tiene. Bien, a ver si puedo correr. ¿Cómo definimos la termodinámica entonces? Como les dije, surge con la idea de mejorar el rendimiento de la máquina térmica, de la máquina de vapor, pero entonces estudia las transformaciones del trabajo mecánico en calor y calor en trabajo mecánico. ¿Bien? No hace mucho tiempo, bueno, para ustedes sí es mucho tiempo, pero recién en el 1900 y pico se descubrió, se dieron cuenta que el calor era una forma de energía. Antes se creía que el calor era una especie de fluido y trabajaban con el calor justamente como con un fluido, y este fluido, con esta teoría del fluido calórico, se pudieron hacer varios descubrimientos y se trabajó muy bien, digamos, con, con este modelo de calor como un fluido. ¿Cierto? Un personaje importante dentro de la termodinámica es Carnot, y Carnot, teniendo en cuenta este modelo de fluido, pudo llegar a un conocimiento bastante claro de los procesos que involucraban, de todos los procesos que involucraban la transferencia de calor. En 1842, Mayer descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y calor. Y él formuló por primera vez el principio de conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica que vamos a ver de acá unas clases. Entonces, les voy a leer este pedacito del libro de Fermi. Dice, estamos en 1936, lo escribe esto. Sabemos actualmente que la base real para la equivalencia entre el calor y la energía dinámica debe buscarse en la interpretación cinética, que reduce todos los fenómenos térmicos a los movimientos desordenados de átomos y moléculas. Desde este punto de vista, el estudio del calor debe considerarse como una rama particular de la mecánica. ¿Bien? ¿Se entiende qué está diciendo? La termodinámica, ¿sí?, se puede interpretar desde el punto de vista cinético, es decir, analizando los movimientos desordenados de cada uno de los átomos y moléculas que componen un cuerpo, o un gas, o un líquido. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista mecánico, uno puede analizar, podría analizar los fenómenos térmicos, considerando cada átomo, el conjunto de los átomos y sus movimientos. Es decir, haciendo un análisis mecánico con la física 1 que ustedes estudiaron, de los movimientos de cada una de las partículas. ¿Bien? Pero es la mecánica de los movimientos de muchísimas partículas que componen un sólido o un líquido. Acá dice, la mecánica de un conjunto tan enorme de partículas, átomos o moléculas, que la descripción detallada del estado y el movimiento pierde importancia, y solo deben considerarse las propiedades en promedio de un gran número de ellos. Esta rama de la mecánica se conoce como mecánica estadística. Hasta ahí nomás. Entonces, nosotros en termodinámica no nos vamos a preocupar por hacer esta mecánica estadística. Tenemos que saber que hay un... Sí. Disculpe, me parece que está tildado, por lo menos yo sigo viendo la segunda diapositiva. Sí, estoy en la segunda diapositiva, estoy leyendo. No sé si ves el mouse que se mueve o no. ¿Lo ves? ¿No ves el puntero rojo? No, profe, no se ve. No, profe, me parece que está, sí, Bueno, está tildado. pero me escuchaban bien. Sí, el audio sí. ¿Iban leyendo o no van leyendo? No iban leyendo.
No, lo que usted decía no concuerda con la diapositiva que está figurando ahí. Ah, o sea que están en la otra, en la otra filmina. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Bien, ¿ahora la ven? Esta es otra. Sí, profe, ahora sí. Y ahora sí se ve, profe. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, les estaba leyendo este párrafo, que tenemos que considerar entonces, la termodinámica tiene su paralelismo con la mecánica, pero la mecánica de un montón de partículas, de todas las partículas que componen el sistema que estoy estudiando, es decir, un sólido, un líquido. Bien, un sólido, un líquido, un gas. Si hacemos el estudio de cada una de las partículas, sean átomos o moléculas que componen ese sistema, que es un número inmenso, entonces, como son tan grandes, como es tan grande el número de partículas que estamos analizando, se pierde la importancia del detalle, el detalle de cada variable para cada átomo y molécula. Entonces, el detalle al que se refiere es, no nos interesa el movimiento de un sector del sistema, nos interesa las velocidades y las posiciones de una parte del sistema, sino nos interesa de todo, a eso se refiere con detalle. Entonces, se pierde la importancia del detalle, por más que haya un comportamiento raro en un sector del sistema. Se pierde el comportamiento del detalle y solo interesan las propiedades promedio. Eso es lo que le estaba leyendo recién. Entonces, la termodinámica no se preocupa por el promedio, por hacer mecánica estadística. Esa es otra materia, es una materia en la que ustedes no van a entrar. ¿De acuerdo? Pero sí hay que tener en cuenta que hay un paralelismo con la cinética. El sistema, que todos los sistemas se pueden describir con su parte mecánica y desde el punto de vista mecánico. Pero ese punto de vista mecánico se pierde porque las propiedades del sistema son promedios de los comportamientos. ¿De acuerdo? ¿Cambió la filmina? No, profe, sí, es lo mismo. No, profe, sigue en la 3. ¿No cambia? Aprovecho el intervalo, Esteban. Ah, ¿qué tal, Jorge? Bien, buenas tardes. No, simplemente quería saber si había cargado bien lo del el link para que ingresen los alumnos. Bien, bien, sí. Yo se los había puesto en autogestión también. Ah, perfecto, listo. Dale. Bueno, quedó cargado ahí. En el AV yo lo puse, entonces ya directamente como acceso directo. Bueno. Así que va a quedar ahí ya todo el año. Bueno, listo. Perfecto. Así vamos para todo el año. Exacto. Bueno. Perdón la interrupción, te dejo tranquilo. Es el problemita de siempre acá con con el PowerPoint. A ver, ahí quedó entonces el objeto. Ahí está. ¿Están leyendo objeto de la termodinámica? Lo que estás mostrando es un poco de historia. Ah, mira. Es lo que dijo antes. Es la anterior, que tiene el recuadro rojo. Yo estoy viendo la 3. No sé claro. por qué me está... Bueno, ahí tenés buenos. Yo los libero. Vale. A ver. Para que tenga que hacer así, esto es raro. ¿Ahora sí? No, sigue la misma. ¿Qué será? Denme un segundo. Profe, puede ser en la parte de compartir pantalla que capaz estés compartiendo ese diapositivo nomás y no la compu completa. Puede ser. PowerPoint. No, pero estoy poniendo el PowerPoint. Ahí ustedes ven el panel lateral, ¿cierto? El PowerPoint. Sí. Eso lo ven. Cuando yo
Ahí ven la Ahora, Ahí está, sí. profe. Ahora sí. ahí cambia. pero cuando yo pongo la presentación, ¿la ven? ¿O se queda atrás? Se queda ahí. No, profe, todavía no se Queda lo puede. que veíamos antes. Bueno, voy a tener que entonces desarrollar con el otro modo, no el modo presentación. Quedan ahí, a ver. Ahora sí están viendo el panel lateral, digo. Ahora ven la número Sí, 5, profe, ahí se ve perfecto. la 5, la 4, bien. Van, yo voy cambiando y ustedes ven el cambio. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Perfecto, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No sé por qué no puedo presentar. Vayamos entonces a la filmina número 4. Bueno, con permiso, yo me retiro, Esteban, sabiendo que está todo encaminado. Con camino, sí. Nos vemos. Listo. Un saludo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, entonces, como les decía, nosotros no nos vamos a preocupar por la mecánica estadística, pero sí tenemos que tener en claro que estamos promediando el movimiento de un montón de partículas. ¿Cuántas son las partículas que tenemos que tener en cuenta? A ver, hagamos una cuentita así aproximada. ¿De cuántas partículas estamos hablando si tenemos que tomar un promedio? Bien. Ustedes saben, ya por física 1, que el estado de un sistema, en un instante de tiempo, queda completamente definido cuando se conocen la posición y la velocidad de cada partícula del sistema, o de cada masa puntual. ¿Sí? Cada átomo del sistema, cada molécula del sistema tiene su posición R y su velocidad V. Cada posición tiene tres coordenadas y cada velocidad tiene 3 velocidades. Entonces tenemos 6 coordenadas por parte. En un sistema de un mol de partículas, ¿cuántos átomos o moléculas tenemos? El número de Avogadro, ¿se acuerdan? El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas por mol. Si ese número 6 por 10 a la 23 lo multiplicamos por 6 coordenadas por partícula, tenemos 36 por 10 a la 23. Redondeando, podríamos decir que más o menos para un sistema de un mol de átomos o moléculas tenemos 10 a la 24 coordenadas para conocer. De esa manera conoceríamos el sistema completo, pero es imposible manejar tanta información. Por eso, entonces, promediamos. Estamos promediando el comportamiento de un montón de partículas. El promedio consiste entonces, hacer el promedio, consiste en una transición desde el nivel atómico al nivel macroscópico. Uno observa la temperatura de un cuerpo, y la temperatura es una variable macroscópica, uno la puede medir. Uno no mide las velocidades de un montón de átomos, sino que las velocidades de los átomos se promedian y me dan una temperatura de todo el sistema. Entonces, al promediar, al obtener la temperatura, ¿sí? Obtener un dato macroscópico es justamente promediar las variables, ¿no es cierto? Las velocidades y posiciones de cada una de las partículas. Entonces, promediar es hacer una transición del nivel atómico al macroscópico. Y por supuesto que se simplifica drásticamente porque se reducen un montón de variables. En vez de tener en cuenta la 10 a la 24 variables que tengo que manejar para conocer todo el sistema, conocer la temperatura es una sola variable en vez de 10 a la 24. Conocer la temperatura, la presión y el volumen son 3 variables frente a 10 a la 24 variables. ¿Sí? La clave de la simplificación, es decir, la simplicidad de la especificación macroscópica, ¿dónde está? En que cuando uno mide, el tiempo que demora en medir es muy lento en comparación con los movimientos atómicos. Entonces, una medición justamente es muy lenta. Los movimientos atómicos pasaron un montón de veces en el tiempo que yo medí, por lo tanto,
se promedian esos movimientos atómicos sin quererlo. Tendría que tener algún sistema que mida tan rápidamente. Si quiero detectar alguna variable microscópica, tengo que tener un sistema que mida, que tome medidas dentro de ese intervalo de tiempo, que es el tiempo de la rapidez de los movimientos atómicos. Entonces, el tiempo de una medición macroscópica rápida, ¿cierto? Si uno mide rápidamente, a lo sumo puede demorar, como mínimo, quiero decir, puede demorar 0,01 segundo. Una centésima de segundo. ¿Sí? Pero ni siquiera cuando uno tiene un cronómetro y quiere prenderlo y apagarlo el cronómetro, ni siquiera con ese movimiento puede demorar un segundo, entonces menos una centésima. Pero sí hay mecanismos, hay sistemas que miden dentro de estos rangos de tiempo. Pero el periodo característico del movimiento atómico es de 10 a la menos 15 segundos. Por lo tanto, siempre que medimos, siempre que querramos obtener algún resultado, alguna variable de nuestro sistema, vamos a estar promediando por la rapidez de los movimientos atómicos. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto entonces de la termodinámica? No es estudiar las 10 a las 24 variables, no es hacer mecánica sobre las partículas, sino que, como ya sabemos, es una ciencia experimental, basada en un pequeño número de principios que son generalizaciones tomadas de la experiencia. Eso en cualquier ciencia experimental. Esto vale para cualquier ciencia experimental. Pero van a ser pequeños los principios, la cantidad de principios que vamos a utilizar. Y además se refiere solo a propiedades macroscópicas del materia. No hay ninguna hipótesis sobre la microscópica. ¿Bien? Cuando uno habla de microscópica tiene que tener cuidado porque estamos hablando de escalas pequeñas, y escalas más chicas que la microscópica en realidad. Las escalas atómicas son escalas a nivel de los Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros, y la escala microscópica es 10 a la menos 6 metros. Entonces, uno habla de escala microscópica en general, refiriéndose a tamaños pequeños, pero hay que tener cuidado. A partir de, entonces, de los principios termodinámicos se pueden deducir relaciones entre ciertas magnitudes afectadas por la temperatura, como los calores específicos, coeficientes de dilatación, compresibilidades, etc. Entonces, solamente nos vamos a preocupar por las propiedades macroscópicas, que son promedio, que resultan del promedio de los movimientos atómicos. ¿Bien? Para que tengamos en claro de cuál es la escala de la que estamos hablando. Bien, hablamos siempre cuando en el lenguaje coloquial decimos escala microscópica para referirnos a cosas pequeñas, pero hoy en día podemos ser un poquito más específicos. Acá tienen un rango de tamaños, ¿sí? El átomo tiene un radio, un diámetro, que anda del orden del Armstrong, 10 a la menos 10 metros. El ADN tiene un diámetro también del orden de un nanómetro, o los nanotubos. Las proteínas de 10 nanómetros. Y acá dentro de los 10 nanómetros podemos incorporar los chips que tienen en sus celulares. Los celulares más caros ya tienen tecnologías que trabajan con estas dimensiones, dentro de estas dimensiones. Los transistores, 100 nanómetros, las células de una micra, 10 micra, etc. En 1989 se comenzó a manejar un poquito el nivel atómico y la empresa IBM, para demostrar su poderío, logró hacer este dibujito. Logró poner la marca de la empresa, IBM, ubicando 35 átomos de xenón a mano. Colocando los átomos, pudo colocar a mano los átomos de xenón y escribir las siglas de IBM. En esta figurita
no está la escala, pero estamos hablando de que estos circulitos son átomos de xenón. Por lo tanto, tenemos un angstrom o 2 angstrom, ya no me acuerdo del diámetro de los átomos de xenón. Pero anda por ahí. Disculpen un segundito. Vamos a ver aquí, interrumpir otro segundito. Bueno, entonces, sabemos más o menos de escala. Yo espero que ustedes me vayan siguiendo si tienen alguna duda. Estas son un poco las generalidades de la termodinámica. Ahora vamos a entrar en la termodinámica propiamente dicha. Y empezando a hablar de los sistemas termodinámicos. Acá, como lo han visto también en química seguramente, un sistema termodinámico es una porción del universo que voy a estudiar. Lo que voy a estudiar yo le voy a llamar sistema, y mi sistema va a tener un límite, ¿de acuerdo? Va a estar incluido dentro de una superficie cerrada que le vamos a llamar el límite del sistema. Lo que yo quiero estudiar es mi sistema y va a tener su límite. Lo que lo rodea al sistema es el medio exterior y todo, el medio y el sistema, lo voy a llamar universo. El sistema va a estar aislado si no se permite, si la superficie límite no permite el intercambio de energía con el exterior. Y va a ser cerrado el sistema si no se permite el intercambio de materia con el exterior a través de la superficie del sistema. ¿De acuerdo? Los sistemas termodinámicos se caracterizan, como dijimos hace un ratito, vamos a caracterizar un sistema por las variables que son promedios de los movimientos atómicos rápidos. Esas variables, como la temperatura, presión y volumen, las vamos a llamar variables de estado porque determinan el estado del sistema. El estado de un sistema termodinámico está determinado por el valor que toman esas variables. Además, esas variables pueden ser dependientes una de las otras. Y no es muy común que pueda determinarse la relación entre esas variables. Hay muy pocos sistemas de los cuales se conoce la relación o la función entre las variables de estado. Esa función que relaciona las variables de estado de un sistema se llama ecuación de estado. Y ustedes la conocen solamente para el gas ideal. Ustedes conocen la ecuación de estado de un gas ideal, que es la que vamos a ver en la clase que viene. Pero en general una ecuación de estado es una relación, es una función que relaciona la temperatura, la presión y el volumen del sistema en estudio. ¿Sí? Esta es una definición implícita de la función de la temperatura, presión y volumen. Cuando hablamos de que nuestro sistema está en equilibrio termodinámico, cuando ninguna de estas variables cambian sus valores. ¿Sí? Un sistema va a estar en equilibrio termodinámico cuando sus variables de estado permanezcan todas constantes. Cuando no se produzcan cambios, cuando no midamos cambios en los valores de esa variable. Bien, eso va a ser un estado de equilibrio termodinámico. Que parece trivial la definición, pero van a ver que tiene aplicaciones interesantes. Bueno, entonces desde el estado de equilibrio termodinámico vamos a pasar a un estado de equilibrio térmico. Un estado de equilibrio térmico, en particular, es cuando solamente una de las variables no presenta cambios en sus propiedades. Cuando una de las propiedades de la variable no presenta cambios, que es la temperatura. Una cosa es hablar de equilibrio térmico, que es cuando la temperatura no varía.
Y otra cosa es hablar de equilibrio termodinámico, que es cuando ninguna de las tres variables o más variables de estado no cambia. Pero no hemos definido temperatura para hablar de equilibrio térmico, así que definamos temperatura. ¿Bien? Entonces, la temperatura la podemos definir cualitativamente de acuerdo a la sensación de calor o frío que uno siente con el tacto, ¿cierto? Pero si ustedes lo habrán experimentado ya, ponen un rato la mano en el freezer, perdón, si ustedes tocan la mesa con la mano a la temperatura que tienen, y luego ponen la mano en el freezer un rato y tocan la mesa con la mano fría, ¿qué va a pasar? La segunda sensación les va a decir que la mesa está mucho más caliente que al principio. ¿Sí? Entonces, lo relativo del sentido, de las sensaciones, es lo que uno tiene que evitar para poder medir, para poder tener una idea cabal del valor de una propiedad, ¿no es cierto? Como la temperatura. Entonces, necesitamos un método confiable para medir esto, lo caliente y lo frío, y por eso se desarrolla la termométrica. Vamos a hablar entonces de equilibrio térmico de un sistema, que es el estado en el cual la temperatura del sistema es la misma en todos los puntos. Definimos el criterio de igualdad de la siguiente forma. Estas son las tres primeras leyes que estamos viendo de la termodinámica. ¿A qué le llamamos equilibrio termodinámico? ¿A qué le llamamos equilibrio térmico? ¿Qué es el criterio de igualdad? ¿Y cuál es la ley cero de la termodinámica? El criterio de igualdad es siguiente. Cuando uno pone en contacto dos cuerpos que están a distinta, bueno, dos cuerpos cualquiera, que al tacto pueden estar a distinta temperatura, luego de un tiempo suficiente, ambos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura. Estamos hablando de temperatura sin haberla definido. Equilibrio térmico, la temperatura del sistema es la misma en todos los puntos. Criterio de igualdad, ponemos en contacto dos cuerpos y alcanzan la misma temperatura. Ley cero. Ley cero es la ley de transitividad, digamos. Tenemos un cuerpo A que está en contacto con un cuerpo C, que está en equilibrio térmico con un cuerpo C. Y un cuerpo B que está en equilibrio térmico con el mismo cuerpo C. Es decir, A y B están por separado en equilibrio térmico con el tercer objeto. Entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. No sé si se entiende eso. Parece bastante... Tienen dos vasos de agua. Un vaso de agua y un vaso de gaseosa. El vaso de agua y el vaso de gaseosa están en equilibrio térmico. El vaso de agua está en equilibrio térmico con un termómetro, con un palito. No le digan termómetro. Un palito y el vaso de agua están en equilibrio térmico, y el palito y el vaso de gaseosa están en equilibrio térmico. Quiere decir que el vaso de agua y el vaso de gaseosa están en equilibrio térmico entre sí. ¿Bien? ¿A qué le vamos a llamar temperatura, entonces? Simplemente va a ser una propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otro, o no. ¿Sí? Si hay equilibrio térmico, quiere decir que están en contacto, estuvieron en contacto. Entonces, todavía tenemos bastante cualitativo en la definición de temperatura. No le estamos asociando ningún valor numérico a esta propiedad. Solamente nos está sirviendo para determinar, para saber si están o no en equilibrio térmico dos sistemas distintos.
Sigamos. ¿Se ve bien entonces el PowerPoint ahora? No hay problema. Sí, profesor, bien. Estas clases iniciales siempre requieren de una presentación de los conceptos, pero ya se va a hacer un poquito más divertida y vamos a poder utilizar el pizarrón y hacer un par de cosas un poco más interesantes. Por ahora tengo que presentarles las herramientas principales. Entonces, vamos a darle un valor numérico a la temperatura. Esta propiedad que me permite determinar si hay equilibrio térmico entre dos sistemas, le tendríamos que dar un valor numérico. El aparato de medición que me da ese valor numérico se llama termómetro. ¿De qué manera definimos, de qué manera se construyen los termómetros? ¿Qué termómetros conocen ustedes? Ahora, los termómetros que ya no pueden venir más son los termómetros que tienen una columnita de mercurio en el medio. Por el hecho de ser tóxico el mercurio, ya no se fabrican más eso. Los digitales, profesor. Termómetros digitales que tienen en la punta un metal. Ustedes verán o habrán visto que en la punta del termómetro digital es metálica. Ustedes no sé si vieron alguna vez un termómetro de gas, como este que está en el dibujito. ¿No? ¿Qué hace cada uno de estos? ¿Qué pasa en cada uno de estos termómetros? Con la temperatura, con la temperatura, el mercurio o el metal o el gas, el que está compuesto en mi aparato de medición, mi termómetro, varía. ¿Sí? La propiedad, ¿qué varía? ¿Qué varía el mercurio cuando lo calentamos? ¿Qué varía el gas cuando lo calentamos? ¿Sí? El mercurio varía su volumen cuando lo calentamos. El gas también varía su volumen cuando lo calentamos. El metal de los termómetros digitales es una termocupla y varía su diferencia de potencia. Calentarlo hay una variación en las propiedades que hacen que cambie una propiedad eléctrica de la termocupla que tiene la punta del termómetro. ¿Bien? Entonces ya tenemos que los termómetros se construyen a base de algún sistema que cambie alguna propiedad física con la temperatura y que ese cambio sea notable, que nos permita poner una escala para determinar, para asignarle un valor a cada temperatura que estoy midiendo. Pero para hacer una escala, entonces, en este termómetro a gas, o en el termómetro digital, o en el termómetro con mercurio, tengo que calibrarlo. Todos los termómetros que compran ustedes están calibrados ya. Y si tienen alguna duda de la calibración, es decir, de que si está midiendo bien o no ese termómetro, tienen que hacer la calibración. ¿Saben cómo se calibra un termómetro? ¿No han hablado nunca de la calibración de un termómetro? No, profe. Bueno, generalmente los sistemas, el mercurio o el gas, o la diferencia potencial, cuando aumenta la temperatura, aumenta su volumen, su diferencia potencial linealmente con la temperatura. Hay una correspondencia lineal entre el aumento de temperatura y el aumento de la propiedad, como el volumen. ¿Cómo hacen para calibrar el termómetro? Entonces, bueno, tienen que asignar a la escala, le tienen que poner valores que estén bien, ¿no es cierto? ¿Y qué valores de temperatura conocen ya? Independientemente del termómetro, ustedes conocen que, por ejemplo, el hielo se funde ¿a qué temperatura? El hielo se funde a 0 Celsius, a 0 grados centígrados. Está mal dicho centígrados, es Celsius. El hielo se funde a 0 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Hay una pequeña variación con la presión atmosférica de la temperatura de ebullición del agua, pero no importa.
Entonces, si sabemos que el hielo se funde o el agua se congela a 0 grados Celsius, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestro instrumento acá en la vasija, esta de donde está el bulbo de gas, ponemos hielo en fusión, que es hielo partido en agua, ¿sí? Le tiramos agua al hielo que está picado, hielo picado en agua, entonces se empieza a fundir el hielo, ponemos el bulbo del gas o el bulbo del termómetro de mercurio, y sabemos que esa temperatura tiene que ser el 0 grados Celsius. Entonces marcamos en la escala que tiene, ponemos nuestro bulbo en contacto con el hielo en fusión, y luego de un tiempo que llegó al equilibrio térmico nuestro bulbo, nuestro gas o nuestro mercurio, llegó al equilibrio térmico con el hielo en fusión, entonces se quedó quietito el volumen de mercurio de gas, y a ese número, a ese punto donde se quedó quietito, le asignamos el 0 grados Celsius. Luego hacemos hervir el agua, de nuevo ponemos en equilibrio térmico el bulbo con el agua en hervor, con el agua hirviendo, y sabemos que esa temperatura es aproximadamente 100 grados Celsius. Podemos hacer una corrección por presión atmosférica para ser más preciso. Y entonces asignamos a la escala el 100 grados Celsius cuando esté hirviendo nuestra agua, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, tenemos dos puntitos para trazar una recta, que es la recta de calibración de nuestro termómetro, de nuestro sistema. Bien, es bastante simple el experimento y se suele hacer en los laboratorios de física. Generalmente, en los laboratorios de termodinámica, se hace la calibración del termómetro. Pero el problema, digamos, de utilizar termómetros con diferentes sistemas, mercurio, gas, termocupla, es que esas propiedades, la medición de la temperatura, depende del material que estamos usando para medir. Entonces, si yo tengo un termómetro de mercurio, no puedo medir temperaturas más bajas que 39 grados bajo cero. Un termómetro de alcohol, por ejemplo, no puede medir temperaturas mayores a 85 grados Celsius. ¿Se dan cuenta por qué no puede? ¿Qué le pasa al mercurio por debajo de 39 grados bajo cero? El mercurio está en estado líquido hasta 39 grados bajo cero. En 39 grados bajo cero se solidifica el mercurio. ¿Y el alcohol qué le pasa después de los 85 grados? Se evapora. Evapora. Entonces no me sirve, no puedo medir con mi instrumento de alcohol, con un termómetro de alcohol, no puedo medir más allá de 85 grados. Entonces, lo ideal sería tener un instrumento independiente del sistema utilizado, ¿cierto? Del material que se usa para medir la temperatura. Bien, cualquiera sea el tipo de material o de termómetro usado, se cumple la siguiente relación. T1 sobre T2, las temperaturas a medir 1 y la temperatura a medir 2, el cociente de las temperaturas que yo quiero medir, es igual al cociente y la variable del sistema que está utilizando el termómetro. Por ejemplo, el volumen 1 sobre el volumen 2 del mercurio, o el volumen 1 correspondiente a la temperatura 1 y el volumen 2 correspondiente a la temperatura 2 del gas. ¿Bien? O sea que esta relación lineal, esta relación, los cocientes de la temperatura son iguales a los cocientes en el valor de la propiedad, de los valores de la propiedad termométrica de la sustancia que estemos utilizando. Y eso mismo pasa con un punto patrón que quisiéramos asignar. Si queremos elegir, me salté un estaba hablando del punto triple, no me salté. Paso con la no, está más abajo. Entonces, cuando calibramos un termómetro, como les dije, utilizamos un punto fijo o dos puntos fijos
como es el punto de fusión del agua, el punto de ebullición del agua, pero también está el punto triple del agua, que es el punto donde coexisten los tres estados. El agua coexiste en vapor, líquido y sólido, hielo, agua líquida y vapor. Entonces, si medimos el punto triple con nuestro sistema, T3 es la temperatura del punto triple y X3 es el volumen o la diferencia potencial para la variable que estamos analizando. Entonces podemos despejar la temperatura absoluta de lo que estoy midiendo. La temperatura para un valor X de volumen va a ser el valor X del volumen multiplicado por T3 dividido por X3. Esta formulita nos está dando entonces cómo obtener la temperatura de mi sistema si la variable que estoy midiendo, si lo que estoy midiendo me está marcando en la escala, me está marcando un valor X. Si en la escala me aparece un valor X, entonces la temperatura correspondiente va a ser X por T3 o X sobre X3. Esta es una calibración, digamos. Esta es una calibración del termómetro. Yo tengo que ver para el punto triple, por ejemplo, cuál es el valor de X para el punto triple. Calculo, lo mido el valor de X3 para el punto triple y después le asigno la temperatura multiplicando el valor del volumen, por ejemplo, por T3 sobre X3. Esta formulita entonces me permite calcular la temperatura en base al valor de la propiedad del sistema. No sé si me van entendiendo, no dice nada, yo repito porque me da la impresión de que me trabe por ahí. Pero básicamente esta es la calibración en función del punto triple del agua. Si tengo el punto triple, que es un punto fijo, entonces así lo calibro el termómetro. Para un valor X de mi variable, entonces la temperatura es X por T3 sobre X3. La formulita me da eso. La ventaja que tiene... Sí. Disculpe, a mí no me quedó claro qué es lo que sería el concepto del punto triple del agua. No sé si lo puede... El punto de fusión del agua lo conoces, ¿no es cierto? Sí, siempre. Que es donde el hielo se transforma en agua o el agua se hace hielo. Ese es un punto típico. Entonces podrías poner, en vez del punto triple acá, podrías poner el punto de fusión del agua. Entonces esto, X3, sería el valor de tu escala para T3. El valor, ponerle si está en Kelvin tu escala, X3 sería 273, sería el cero del punto de fusión. ¿Sí? Vos le asignás un valor a tu escala al punto de fusión. Le pones 273. ¿Sí? ¿Me está entendiendo o no? Sí, perfecto, perfecto. Perdón, vos tenés 273 es la temperatura correspondiente a la temperatura de fusión. X3 es el valor que tenés en la escalita, en la escala de tu sistema de medición. Haces el cociente, lo multiplicas por X, que es el valor que toma para cualquier otra temperatura, y tenés el valor de la temperatura dada. Perfecto. Ahí sí. Vos le estás armando la escala a tu termómetro. ¿De qué manera se arma la escala? De esta forma. T3 y X3 es el punto triple del agua, o el punto de fusión, o el punto de ebullición. Es un punto fijo al cual le conoces la temperatura. ¿Bien? El punto triple en particular es un punto en el que coexiste, ¿sí?, el vapor de agua, el agua líquida y el hielo a una determinada presión y temperatura. Ahora lo vamos a ver en una filmina más adelante. Pero es un punto fijo y es el que se toma como referencia para medir temperatura. Así como está el metro patrón, ¿cómo se llama? Tenemos el metro patrón, tenemos el punto triple del agua. El patrón para el agua. Los termómetros a gas, como este que yo les mostré acá, los termómetros a gas tienen la siguiente propiedad.
tiene sus ventajas. El gas no se solidifica, tiene sus ventajas a diferencia de los termómetros de alcohol y de mercurio. Pueden medir un rango de temperatura mucho más grande. No se, digamos, recién se licúan a temperaturas muy bajas y menos podemos hablar de solidificar. Entonces, cuando uno utiliza un termómetro a gas, tiene varias ventajas. Y además, los termómetros a gas concuerdan en su lectura cuando los valores de presión se extrapolan a cero. A ver, ¿de qué estamos hablando? Uno puede armar un termómetro a gas. Este es un termómetro a gas. ¿Sí? Uno le puede meter gas de argón, o gas metano, o gas xenón, ¿sí? Cualquier tipo de gas. ¿Bien? Pero dependiendo del gas que sea, las lecturas van a cambiar. Por más que sea un termómetro a gas, si yo utilizo distintos tipos de gas, las lecturas cambian. No tenemos nunca un termómetro que me indique que con la misma propiedad del gas me indique la misma temperatura. ¿De acuerdo? Pero lo que ocurre es que por más que yo tenga distintos tipos de gas, cuando voy bajando la presión, en estos termómetros que son a volumen constante, siempre le metemos una misma cantidad de volumen de gas, cuando vamos bajando la presión, ¿sí?, los valores concuerdan, la medición concuerda. A ver, acá vamos a ver el grafiquito siguiente. Acá tenemos distintos termómetros. Este termómetro es a gas oxígeno. Esta es la recta de calibración para el termómetro de oxígeno. Esta es la recta de calibración para el termómetro de aire, para el termómetro de nitrógeno y para el termómetro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, uno mide una temperatura, otro mide otra, para los mismos valores de temperatura, tienen distintas escalas los termómetros. Sin embargo, cuando la presión disminuye a cero, cuando uno va disminuyendo la presión, los valores de temperatura, los valores coinciden. Las medidas de temperatura a presión cero son las mismas para los distintos tipos de termómetros a gas, independientemente del gas que estén utilizando. ¿Bien? Digamos que el termómetro a gas es lo que más se parece a un termómetro universal. Un termómetro universal sería aquel que es independiente de la sustancia que utiliza. Ese punto, la temperatura a la cual coinciden todos los termómetros a gas cuando se disminuye la presión a cero, esa temperatura es menos 273.15. Este hallazgo, dice, sugiere algún papel especial que dicha temperatura particular juega. Se usa como la base para la escala absoluta de temperatura, que establece a menos 273.15 como el punto cero. ¿De acuerdo? Entonces, todos los termómetros a gas coinciden en la lectura de la temperatura cuando la presión baja a cero. Y esa lectura es 273.15. Menos 273.15, que es lo que llamamos el cero absoluto. ¿A qué le llamamos punto triple? Esta figurina está un poquito atrasada, me parece. Tendría que haberla puesto un poquito antes. ¿Cómo se logra el punto triple? Que es lo que preguntaba recién uno de ustedes. Fíjense. Primero se destila agua de máxima pureza. Agua destilada, hay instrumentos que destilan agua muy bien, excelentemente bien. No es el agua destilada que compran para el auto, sino un agua mucho más destilada, mucho más pura. Lo ponen en un bulbo. A esa agua la ponen en un bulto, la llenan de agua hasta que se va todo el aire. Cuando se va el aire, cierran el bulbito, enfrían el sistema. Acá le ponen, en el centro le ponen una mezcla frigorífica, le ponen hielo.
¿sí? Que ponen algo bien frío, hielo seco, por ejemplo, un buen rato hasta que se solidifica, hasta que se hace hielo la parte que está en contacto con el hielo exterior. Una vez que se hace hielo, sacan el hielo seco. Una vez que se hace hielo ahí adentro, ¿no es cierto? Que el agua se congela, puede haber estado en contacto con algo muy frío. Sacamos el hielo seco y le ponemos el bulbo de nuestro termómetro. ¿Bien? Entonces, cuando se solidifica esto, y bajo cierta condición de temperatura, de presión, el líquido y el vapor y el sólido coexisten. Están los tres juntos. No es la presión atmosférica la que es necesaria, a la que coexisten los tres. El punto es, la temperatura es de 273.16, casi igual a la temperatura de fusión del agua, pero la presión atmosférica, la presión no es la presión atmosférica. En este momento no me acuerdo cuál es la presión a la que está coexistiendo el vapor con el agua y con el sol. Entonces son condiciones muy particulares, pero en esas condiciones particulares coexisten los tres estados del agua. A eso se le llama punto triple. Bueno. Por último, entonces, lo que han visto hoy seguramente en el práctico son las escalas termométricas, las escalas de temperatura. ¿Cómo se le asigna el valor térmico? Y eso ocurre, digamos, a voluntad. Las temperaturas, los grados Celsius, la temperatura en Celsius le asigna el 0 grados Celsius al punto de fusión del agua y el 100 Celsius al punto de ebullición. La escala Kelvin le asigna 273 a la fusión del agua y 373 al punto de ebullición. Fíjense que la Celsius y la Kelvin tienen 100 grados de diferencia entre el punto de fusión y el de ebullición del agua. Por eso las dos escalas son escalas centígradas, la Celsius y la Kelvin. No así la escala de Fahrenheit, ¿sí? Que le asigna el 32 Fahrenheit es el 0, el punto de fusión del agua, el 202 es el punto de ebullición. Pero la relación no es, la diferencia no es de 100 grados, la escala de Fahrenheit no es una escala centígrada. Y la forma de transformar entre las distintas escalas son las siguientes fórmulas que habrán visto también en el práctico. ¿Sí? Para transformar una temperatura en Kelvin a centígrados tengo que restarle 273. Pero la relación más complicada es la transformación entre Celsius y Fahrenheit y Kelvin y Fahrenheit. Hicieron acaso con. Acá es una K, no una F. 9 quintos de TC más 32, 5 novenos, no, perdón, este es TC y este es TF. Bien, si uno hace el cambio, si uno despeja la temperatura en Celsius de esta formulita, acá tendríamos que tener TC, vamos a ponerle la C. La temperatura en Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Con esta relación de temperaturas ustedes pueden resolver varios ejercicios y pueden familiarizarse un poquito con lo que hemos visto tratando de resolver los problemas. Si no hay ninguna duda, los voy a dejar. ¿¿Alguna preguntita? No, profe, por mi parte. No, profe. Entonces tenemos la grabación.